tal, chicas, chicos? Bienvenidos. Bueno, pues vamos a resolver la parte de problemas del examen de Matemáticas 2 de las PC de la UNED del 2023, mayo 2023, concretamente hoy, día 22 de mayo, ¿vale? Y bien, vamos a empezar con la parte de desarrollo, la parte de problemas. Había dos opciones, ya sabéis, teníais que hacer los dos ejercicios de la opción que escogieseis y vamos a empezar con la primera opción. Bien, la primera opción dice estudiar la posición relativa en el espacio de los planos π1 y π2 con ecuaciones respectivas. π1, aquí la veis, ecuación, y π2, como veis, tenía un parámetro real, a, que era esta a que iba apareciendo en la ecuación del plano. Pues bien, para estudiar la posición relativa teníais dos opciones. La primera opción era, digamos, hacerlo por rangos, ¿vale? Y yo he escogido una segunda opción que me parecía un poquito más rápido, que era a partir de los vectores y la proporcionalidad que tienen estas dos ecuaciones. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, pero ya digo, si alguien lo ha resuelto por rangos, también se podía hacer. Vamos a repasar rápidamente cuáles son las posiciones relativas de dos planos en el espacio. Pues bien, dos planos pueden ser paralelos, ¿vale? Pueden ser secantes, ¿vale? Que tengamos un plano y que este plano esté seccionado, ¿no? Esté cortado por un segundo plano, algo así, en cuyo caso tendríamos pues una recta intersección, o pueden ser coincidentes, puede ser que esté un plano solapándose con el otro, ¿vale? Y que tuviésemos, pues, básicamente el mismo plano. Lo voy a poner así, de esta manera, para que se entienda. Entonces, si lo hacíais por rangos, recordad que en este caso, como no se cortan en ningún punto, sería un sistema incompatible, ¿vale? Que en este caso, al cortarse en una recta, tendríais un sistema compatible indeterminado, pero, claro, solo habría un grado de libertad, ¿vale? Que sería el grado, el parámetro que escogeríais para la ecuación de esta recta. Y que en el caso de que sean coincidentes, teníamos un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Es decir, todo el plano sería solución. Pues bien, una vez repasados estos conceptos, vamos a ver otra cosita. Voy a escribir los dos planos y fijaros en los vectores normales y en los términos independientes, ¿vale? Recordad que cuando yo tengo dos planos, a por x más b por y más c por z igual a d, lo voy a poner de esta manera, que es como nos lo habían puesto a nosotros, y tenéis a' por x más b' por y más c' por z igual a d', podéis mirar la posición relativa viendo la proporcionalidad que hay entre los vectores normales y el término independiente, ¿vale? Entonces, si yo tengo este caso, a partido por a' es igual a b partido b' igual a c partido c', y esto me diese lo mismo que d partido por d', estaríamos ante dos planos coincidentes, ¿no? Estos serían coincidentes. Si tenemos exactamente lo mismo, pero esta última igualdad no se cumpliese, es decir, todo sigue siendo lo mismo, pero el término independiente no es proporcional, lo que tendríamos serían dos planos paralelos, ¿vale? Porque tendrían el mismo vector normal o proporcionales, con lo cual los vectores normales serían paralelos, pero no sería proporcional al término independiente, por lo tanto, no serían coincidentes, serían paralelos. Y por último, si alguna de estas igualdades no se cumpliese, si tuvieseis algún caso en el que alguna de estas no se cumple, basta con que uno no se cumpla, ¿vale? Tendríamos dos planos secantes. Entonces, como veis, pues a mí esta opción me ha parecido muchísimo más fácil para resolver, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto y vais a ver que era bastante sencillo si lo pensabais de esta manera. Me lo voy a escribir cogiendo el plano π2 entre el plano π1, porque así me queda la a en el numerador, y fijaros que teníamos a partido por 1, ¿vale? Igual a menos 2 partido 2, igual a 2 partido menos 1,
Y para empezar ya vemos que esto es diferente de 4 partido por 3. Entonces, como esta igualdad no se cumple, está claro que los planos no eran coincidentes. Eso es segurísimo. ¿Vale? No eran coincidentes porque si esto no era proporcional al término independiente, los planos no podían ser el mismo. Por otro lado, ¿qué tendría que pasar? ¿Vale? ¿Qué tendría que pasar para que los planos fueran paralelos? Pues que se cumpliese esta igualdad entre los vectores normales, ¿no? Que los dos vectores fueran proporcionales. Como veis que ya tengo este valor, esto era menos 2, se trataba de que a partido por 1 fuera igual a menos 2 y a menos 2 partido 2 fuera igual a menos 2. Había que resolver esta ecuación. Claro, de la primera ecuación yo veo que la a es simplemente menos 2, pero es que de la segunda también, porque me quedaba que a menos 2 es igual a menos 4. Si yo paso el menos 2 al otro lado, me quedaba también que la a era menos 4 más 2 igual a menos 2. Así que ya vemos que el caso a igual a menos 2 era uno de los casos que teníamos que estudiar, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos entendido un poco cómo funcionaban estos dos planos, pues fijaros, vamos a hacer la discusión, el estudio, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría si a fuera efectivamente igual a menos 2? Bueno, pues que los dos vectores, npi1 y npi2, serían paralelos. Pero como el término independiente no es proporcional, estaríamos ante planos paralelos. ¿Vale? Los dos planos, pi1 y pi2, eran paralelos. ¿Qué pasaría si la a fuera diferente de menos 2? Pues que no se cumplirían estas igualdades, ¿no? Y en ese caso, los planos no serían paralelos, npi1 no podría ser paralelo a npi2, y por lo tanto, los planos eran secantes. Pues bien, ya estaba analizada la posición relativa de estos planos en función de a. Solo había estas dos posibilidades, ¿vale? Y en ningún caso, ¿vale?, los planos podían ser coincidentes. Eso no podía pasar en ningún caso, ¿vale? Muy bien. Ahora, una vez estudiado el primer apartado, que era, pues eso, en función del parámetro a, esto ya estaría hecho, vamos con el apartado b. El apartado b nos pedían determinar, en el caso en el que los planos se intersecten a lo largo de una recta, un vector director de la misma. Vale, ahora, si yo ya sé que los planos son secantes, imaginaros, teníamos un plano, y imaginaros el otro plano, por ejemplo, que venía por aquí y cortaba al primero, algo así, más o menos, ¿vale? ¿Qué pasaría con el vector normal de este plano y el vector normal de este plano? Pues que si yo hago su producto vectorial, voy a obtener un vector que será paralelo, proporcional, al vector director de la recta, ¿vale? Entonces, el vector de la recta, donde la recta se definía como la intersección del plano 1 con el plano 2, sería hacer un producto vectorial. VR era simplemente el producto vectorial, que ya sabéis que habría que hacer con un determinante, y jk, del vector normal del plano 1, que sería el 1, 2, menos 1, con el vector normal del plano 2, que había que dejar, en este caso, en función de a, ¿vale? ¿Y por qué lo tenía que dejar en función de a? Porque para que los dos planos se intersecten, sabemos que estábamos ante el caso que la a tenía que ser diferente, ¿vale? Diferente de 2. ¿Vale? Diferente de 2, voy a ponerlo bien, que esto me ha quedado un poco chuchurrío. Diferente de 2, ¿vale? Se entiende, ¿no? Si era diferente de 2, entonces se daba esa situación, que era el valor que habíamos obtenido, ¿vale? Lo podéis comprobar, ¿eh? Creo que era 2, ¿no? Sí, bueno, lo he borrado antes, pero creo que sí. A ver, era 1 entre a, menos 2, perdón, era menos 2. Sí, ya decía yo. Menos 2. Vale, entonces, si la a es diferente de menos 2, estamos en esta situación. Podíais poner también, si queríais, que esto era el vector normal del plano 1, producto vectorial, el vector normal del plano 2, ¿vale? En cualquier caso había que hacer este producto vectorial. Pues bien,
La y quedaría multiplicada 2 por 2, que es 4, menos 1 por a menos 2, o sea, más a menos 2. Luego vendría la componente j, esto sería 2 más a, ¿vale? Porque fijaros que hay que hacer 1 por 2 menos 1 por a, 2 más a, ¿vale? Pero no olvidéis que la j es una posición impar de la matriz y había que multiplicar por menos 1. Y luego teníais la k, que sería a menos 2 menos 2 por a. Lo voy a escribir a menos 2 menos 2 veces a. Y vamos a ver qué nos queda. Bueno, pues 4 menos 2 es 2, 2 más a. Esto, fijaros, que era menos, lo voy a poner así, 2 más a. Y esto me quedaba menos 2 menos a, que vuelve a ser menos 2 más a. Así que, como veis, yo podía sacar 2 más a fuera como factor común, ¿no? Y me quedaba un vector que era el 1 menos 1 menos 1, que podéis comprobar que es perpendicular tanto al vector n⁻1, fijaros, 1 menos 2 más 1, 1 menos 2 más 1 es 0. Y también podéis comprobar que era perpendicular al vector normal del plano π2. Esto es una comprobación que podíais hacer si queríais, para ver si lo estabais haciendo bien. Entonces, claro, como a más 2 nunca va a ser 0, porque a nunca vale menos 2, podíamos coger y simplificarlo, ¿vale? Con lo cual ya teníamos que el vector director de la recta intersección de estos dos planos era simplemente el vector 1 menos 1 menos 1 y no hacía falta ni siquiera dejarlo en función de a, ¿vale? Así que ya habríamos resuelto el primer ejercicio, que a mí me ha parecido más o menos asequible, ¿vale? Más o menos asequible si uno llevaba bien geometría. Vamos con la opción 1, problema 2, ¿vale? Aquí nos daban una función con el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, ¿vale? Y nos pedían representar la gráfica de la curva discutiendo razonadamente el dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos, ¿vale? Y luego nos pedían un segundo apartado, determinar las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función en los puntos donde cortaba el eje de abscisas, cuál es el ángulo que forman estas tangentes con el eje x del eje de abscisas. Bueno, lo primero, siempre, dominio, ¿vale? Vamos a ver el dominio de esta función. A ver, fijaros que tenemos un logaritmo neperiano. Lo que hay dentro de un logaritmo, ¿vale?, tiene que ser estrictamente positivo. Y por otro lado tenemos una raíz, cuya condición para el dominio es que lo que haya dentro sea mayor o igual que 0. ¿Cuál es más restrictiva? Mayor que 0. Entonces ya vemos que lo que había dentro de esa raíz tenía que ser estrictamente positivo. Esto lo podéis resolver muy fácil porque era un producto notable, x menos 2 por x más 2, yo voy a mirar primero dónde vale 0. Y obteníais dos valores, o la x valía 2 o la x valía menos 2. Ahora, como hemos hecho muchas veces, nos dibujábamos aquí la recta de los reales, poníamos el menos 2, poníamos el 2 y resolvíamos esta inecuación. Si os fijabais, esto era una parábola con las ramas para abajo, así que sabemos que esto vendría por aquí, y si no, simplemente podíais sustituir valores para ver que aquí 4 menos x al cuadrado era negativo, aquí era positivo y aquí era negativo. Como queremos la solución estrictamente positiva, teníamos que coger del menos 2 hasta el 2, ¿vale? Pues bien, ese era mi dominio de la función. El dominio de la función era el intervalo abierto desde menos 2 a 2. Y listos, ¿vale? El dominio ya está calculado. Bien, otra cosa que podría ser interesante antes de calcularse, por ejemplo, las asíntotas, aunque no lo pide, pero luego en el apartado B sí que lo pedía, eran los puntos de corte, ¿vale? Para dibujar la gráfica eso siempre ayuda. Bueno, pues los puntos de corte con el eje de las x, ya sabéis que es coger la función, igualarla a 0. Entonces, ¿dónde el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado va a ser 0? Vosotros teníais que recordar que el logaritmo de 1 vale 0. Entonces, será donde la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado sea igual a 1, porque el logaritmo de 1 vale 0. ¿Y esto cómo se resolvía? Pues 4 menos x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, y de aquí salía que x al cuadrado era 4 menos 1, 3. Teníais dos soluciones de nuevo, la x más la raíz cuadrada de 3 y la x menos la raíz cuadrada de 3.
Y estos puntos serán puntos de corte, que me voy a apuntar por aquí. Tendríamos el más raíz de 3, 0 y el menos raíz de 3, 0. Puntos de corte que luego para hacer el dibujito me puede venir bien, ¿vale? También podéis ver dónde se cortaba el eje de las Is, ¿vale? El eje de ordenadas. Pues bien, el eje de ordenadas tenéis que resolver la función en el 0. ¿Y esto qué quedaba? Pues el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos 0, que es la raíz de 4, positiva, que era simplemente el logaritmo neperiano de 2. Esto lo podíais meter en la calculadora y mirar lo que daba, si queríais, con lo cual nos daba otro punto de corte adicional, que lo voy a escribir por aquí también. Sería en este caso el 0, logaritmo de 2. Lo voy a dejar así indicado, ¿vale? Bien, ya tendríamos, por lo tanto, más o menos claro lo que hacía esto, ¿no? Bien. ¿Qué más nos pedían? Asíntotas, ¿vale? A ver, una función que está definida entre menos 2 y 2 no puede, y esto había que decirlo, tener ni asíntota horizontal ni asíntota oblicua. ¿Por qué? Pues porque no puede acercarse a más ni a menos infinito si solo está definida entre menos 2 y 2. No tiene sentido hacer aquí límites cuando x tiende a más o menos infinito, que es lo que teníamos que hacer cuando hacíamos asíntotas horizontales y oblicuas. Así que esto era lo primero, que no tenía asíntotas ni horizontal ni oblicua. Asíntotas verticales, pues sí, puede tener, porque fijaros que tenéis que recordar que el logaritmo neperiano a la derecha del 0 tiende a menos infinito. Así que había que hacer el límite cuando x tendía a la izquierda del 2, porque a la derecha del 2 esta función no estaba definida, pero a la izquierda del 2 sí, 2 menos, de logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Claro, a la izquierda del 2 esto es como 1,999, al cuadrado es un poquito más pequeño que 4, así que esto nos quedaba el logaritmo de algo positivo, que como he dicho, tendía a menos infinito. Y lo mismo teníais que haber hecho a la derecha del menos 2, ¿no? Y os daba exactamente el mismo resultado, ¿no? También os quedaría aquí un logaritmo neperiano de un valor cercano a 0, pero por la derecha, que también tendía a menos infinito. En ambos casos, pues podemos afirmar que teníamos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2, ¿vale? En estas dos rectas verticales teníais asíntotas. Vale, ya hemos estudiado las asíntotas. Sigo. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya sabéis que para estudiar eso tenemos que hacer la derivada. La derivada de esta función, bueno, la podíais hacer directamente o podíais utilizar el truquito de propiedades de los logaritmos. Esto es el logaritmo de algo elevado a un medio. Pues bien, si queríais, esto lo voy a hacer porque me parecía un poquito más fácil para luego derivar, bajaba el 1 medio fuera y me quedaba el logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Fijaros que esto no altera para nada el dominio tampoco, ¿vale? Y ahora, ¿qué sería esta derivada? Pues sería 1 medio por la derivada del logaritmo neperiano de 4 menos x al cuadrado. ¿Y cuál es esa derivada? La derivada de lo que hay dentro, que es menos 2x, partido entre lo que hay dentro. Bien, el 2 se me iba con el 2 y me quedaba algo así, menos x partido por 4 menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué haríais? Bueno, pues como siempre, cogeríais la derivada, la igualaríais a 0 para encontrar puntos críticos, ¿no? Posibles extremos. Pues bien, solo hay que coger el numerador y esto me llevaba irremediablemente a que la x era igual a 0. Y ahora vamos a estudiar el dominio, ¿vale? O sea, el dominio, me refiero al signo de esta derivada, de entre menos 2 y 2. Aquí teníais el 0. Se trata de estudiar el signo de la derivada. Bueno, ¿cómo va a ser este denominador siempre? A ver, ya lo hemos visto, el denominador entre menos 2 y 2 siempre va a ser algo positivo, si no, no se podría sacar el logaritmo, ¿no? Así que aquí, este denominador siempre era positivo allí donde yo estoy mirando. Pero la x tenía un menos delante. Con lo cual, si yo miraba en un valor negativo de x, menos por menos, me quedaba positivo. Aquí la derivada, por ejemplo, si hubieses calculado cuánto vale la derivada del menos 1 y sustituís, os iba a quedar positiva. Así que aquí la función crece. ¿Qué pasa para un valor positivo? En el 1, por ejemplo. Pues que aquí me quedaría menos 1 partido por algo positivo,
me quedaba negativo, por lo tanto aquí la función decrece. Y eso era simplemente los intervalos, ¿vale? Así que tendríais que decir que esta función es creciente para valores de x comprendidos entre -2 y 0, ¿vale? Y que la función es decreciente para valores de x comprendidos entre 0 y 2, ¿vale? Creciente y decreciente. Y que por lo tanto, en x igual a 0, ¿qué teníamos? Pues fijaros, si crece y luego decrece, esto se trataba de un máximo, ¿vale? En x igual a 0 teníamos un máximo relativo, ¿vale? Que como siempre sería conveniente mirar qué valía ese máximo, pero como era uno de los puntos de corte, pues ya teníais este punto, era el 0, logaritmo neperiano de 2. Así que, bueno, pues creo que lo hemos estudiado todo lo que nos pedían y alguna cosita más. Así que vamos a dibujar la gráfica. ¿Cómo quedaría la gráfica de esta función? Bien, yo aquí me habría dibujado, dejadme que lo haga un poquito a saco, ¿vale? Porque tampoco he tenido tiempo de preparar la gráfica en algún software de gráficas, ¿vale? Pero esto aproximadamente, aquí estaba el 0, la función iba de -2 a 2, ¿vale? En intervalo. Aquí teníamos nuestras asíntotas verticales, ¿vale? Por aquí teníamos, obviamente, nuestro eje de las Is, algo así. Y sabemos que por aquí teníais el logaritmo neperiano de 2, que podéis mirar lo que vale, pero realmente tampoco importaba mucho. Y aquí teníamos la otra asíntota, ¿veis? Entonces, teníais que decir asíntota vertical en x igual a -2, asíntota vertical en x igual a 2. Sabemos que por aquí cortaba en el valor menos raíz de 3, menos raíz de 3 es aproximadamente -1,7, así que más o menos por aquí teníamos menos raíz de 3 y más o menos por aquí, simétrica, ¿no? Raíz de 3. También se podía estudiar que esta función era, como veis, tenía simetría par, ¿vale? Eso también os podía haber ayudado a dibujar la gráfica. Entonces vendría por aquí, venía de menos infinito, cortaba aquí, subía, aquí alcanzaba el valor máximo que hemos estudiado, y luego volvía a bajar, pasaba de nuevo por aquí, y se volvía de nuevo a la asíntota. Y esta era mi función, ¿vale? Bueno, aproximadamente, ¿eh? Ya tenéis aquí los puntos de corte que también podíais indicar. Fijaros que esto coincide crecimiento de crecimiento, y bueno, ya lo tendríamos dibujado. Bien, ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que era, pues, determinar las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función en los puntos donde corta el eje de abscisas. Yo ya tenía calculada la derivada, ¿vale? La derivada, os recuerdo que nos ha quedado menos x partido por 4 menos x al cuadrado, ¿vale? ¿A qué se refiere con las pendientes de las rectas tangentes? Pues a estudiar las derivadas en los puntos donde se cortaba el eje de las x, que era menos raíz de 3, solo tenías que sustituir, ¿no? Pues menos por menos era más raíz de 3 partido entre 4 menos menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Pues bien, esto me quedaba 4 menos 1, ¿no? O sea, raíz de 3. ¿Y qué pasaba con la derivada evaluada en raíz de 3? Pues que esta te iba a dar lo mismo, pero aquí negativo, ¿no? Y aquí teníais 4 menos 1 menos raíz de 3. ¿Vale? Bueno, pues esto era simplemente las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica en la función, ¿vale? Ya he borrado la gráfica, pero bueno, todo el mundo entiende lo que era esto. No nos pedían la ecuación de la recta, solamente las pendientes, por lo tanto, ya estaría, y ahora ya sabéis que la pendiente de una recta es justamente la tangente del ángulo que forma con el eje de las x, entonces solo teníais que, para sacar este ángulo, hacer el arco tangente de raíz de 3, que además es un valor bastante conocido, pero bueno, os lo podíais meter en la calculadora, como voy a hacer yo ahora, y ya está. Inverso tangente me daba 60 grados, así que este ángulo era de 60 grados, y hacer exactamente lo mismo con el valor para esta otra pendiente, ¿no? Para esta pendiente negativa, ¿vale? Entonces la pendiente negativa
también era la tangente del otro ángulo, y el otro ángulo sería el arco tangente de menos raíz de 3. Importante poner el menos aquí, ¿vale? Y bueno, pues haciendo esto, si ponéis este resultado en la calculadora y lo interpretáis un poco, pues yo pongo aquí menos 3 raíz menos, hago el inverso de la tangente y me daba menos 60. Pero claro, siempre que os piden un ángulo respecto al eje de las X, se suele dar respecto a la dirección positiva del eje de las X. Entonces, lo que ha quedado es algo así. Teníais una recta que venía por aquí estaba el eje de las X, este ángulo era de 60 grados, este era el valor, ¿no? Como veis aquí, negativo, ¿no? Aquí teníais menos raíz de 3, pero para el valor positivo de raíz de 3 os quedaba una pendiente negativa, ¿vale? Que pasaba por aquí. Este ángulo, ¿vale? Me ha dado 60, pero se suele dar este de aquí. Yo creo que si lo explicabais daba un poquito igual, pero bueno, este sería un ángulo de 120, ¿vale? En cualquier caso había que interpretarlo porque se suele dar los ángulos respecto al eje positivo de las X. Bien, haciendo esto nos quedaba pues 120 grados respecto al eje positivo de las X y el ejercicio ya estaría resuelto. Muy bien, venga, vamos a resolver la opción 2. La opción 2 yo creo que era un poquito más sencilla. Teníamos dos integrales, las dos se resolvían por partes. Igual, la segunda era un poquito más complicada, la primera sí que se veía claro que aquí no había ninguna relación entre el logaritmo y x más 1 al cuadrado, por lo tanto, lo mejor aquí era intentar hacerla por partes. Entonces yo lo que he hecho aquí ha sido, para la primera integral, coger y utilizar como u el logaritmo neperiano de x, que es lo que vamos a derivar, y como el diferencial de v, aquí obviamente faltaba dx y dx, ¿vale? Que se nos ha colado. Sería el diferencial de x partido por x más 1 elevado al cuadrado, que yo puedo escribirme como x más 1 elevado a menos 2 diferencial de x, ¿vale? Entonces, ahora ya sabéis, había que derivar la u, os quedaría diferencial de x partido x, y había que integrar la v, que era una integral muy facilita porque era polinómica, ¿no? Y tenemos x más 1 cuya derivada estaba delante multiplicando, así que simplemente era sumar al menos 2 un 1 y me quedaría x más 1 elevado a menos 1 partido por menos 1, que esto pues será menos 1 partido x más 1. Y ahora aplicáis la regla de la integración por partes, que os la voy a poner por aquí porque la vamos a usar dos veces. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Vale. Bueno, pues la primera integral del logaritmo de x partido por x más 1 al cuadrado diferencial de x, nos quedaría u por v, es decir, menos el logaritmo de x partido por x más 1, ¿vale? Y ahora vendría menos por menos es más, la integral de v era todo esto de nuevo, diferencial de u, ¿no? De x partido por x más 1. Ahora lo que había que hacer era resolver esto aparte, ¿vale? Esa integral es muy facilita porque era una racional, ¿vale? De las que hay que separar, descomponer en fracciones simples. Por un lado la x, por otro lado una b con un x más 1. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Aquí esto simplemente os quedaba un 1 es igual a por x más 1 más una b por una x, dando valores, por ejemplo en el 0 me quedaba que la a valía 1, ¿vale? Y dando el valor menos 1, que era el otro que cancelaba, ¿vale? La otra raíz, me quedaba que menos b, por lo tanto la b valía menos 1. Bien, es decir, que esto era menos el logaritmo de x partido por x más 1. Ahora tendríais 1 partido por x, que eso es más el logaritmo del valor absoluto de x, y luego vendría menos un logaritmo de x más 1. Le poníais la c y ya estaría resuelta la integral. Si lo queríais poner más bonito y juntar
alguna cosita aquí, pues lo podías juntar. Por ejemplo, esto sería el logaritmo del valor absoluto de x partido por x más 1. También se podía dejar así, ¿vale? Ya tendríamos la primera. Venga, voy con la segunda integral. La segunda integral también se hacía por partes y también era fácil. Lo que pasa es que se te tenía que ocurrir, ¿vale?, de qué manera escoger la u y el diferencial de v, ¿vale? Aquí yo he escogido que la u era x por e elevado a x y que todo lo demás, de nuevo, fijaros que era lo mismo que había aquí, sería diferencial de x partido por 1 más x al cuadrado, ¿vale? Entonces, haciendo esto, fijaros, teníamos que derivar. La derivada era la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, todo esto de x. Y este de aquí, pues lo teníais que integrar, ¿vale? Que estaba al cuadrado. Como ya lo hemos hecho antes, fijaros que era la misma integral de antes, me quedaba menos 1 partido por 1 más x, ¿no? Esto ya estaba hecho antes. Y ahora, pues, aplicando de nuevo la integración por partes, me quedaba uv, así que esto era menos x por e elevado a x partido por 1 más x, y ahora venía menos por menos más la integral de v, que era esto de aquí, por el diferencial de u, que era todo esto, así que lo voy a poner de esta manera, y ahora vais a ver cuál era la gracia aquí, que con un poquito de vista pues lo veíais y ya estaba resuelto. ¿Por qué? Pues porque ¿qué es este numerador? Elevado a x, sacabais factor común y me quedaba 1 más x, ¿lo veis? Así que este 1 más x con este 1 más x se me va y ya la teníais resuelta. Esto era menos x por elevado a x partido por 1 más x, más la integral de elevado a x diferencial de x, que es inmediatísima. Así que si lo veíais esta integración por partes más o menos de forma intuitiva, pues era muy fácil. Si no, pues si alguien lo ha intentado hacer por partes de otra manera y le ha salido, fantástico. Además, fijaros que todavía se podía simplificar un poquito más. Voy a hacer el esfuerzo muy rápido de poneros esto un poco más bonito para que veáis que aún quedaba más bonito, ¿vale? Pero esto ya es maquillaje, esto no hace falta hacerlo porque la integral ya estaba resuelta, pero menos x por e elevado a x y más x por e elevado a x se me va, así que fijaros que nos quedaba esta aquí. Y creo que ya no se puede simplificar mucho más, ¿vale? Así que ya hemos resuelto estas dos integrales y vamos con el problema 4. Probabilidad, tablita de contingencia, me parece realmente asequible este ejercicio, ¿vale? Yo creo que era el más fácil del examen. Dice, se ha realizado un estudio de valoración de un determinado candidato político tomando una muestra de 80 hombres perdón, y 120 mujeres, con los siguientes resultados, dados en función de un parámetro real, delta, que es un real, ¿veis? Y tenemos que nos quedaba con esta delta, ¿veis? Que aparecía en todas partes. De todas maneras, se sigue cumpliendo, ¿veis? 50 menos delta, 40 más delta, daba 90. Es decir, teníamos los totales de los totales. Vale. Y ahora nos dice, se elige una persona al azar de entre la muestra, calcular las probabilidades de los siguientes sucesos. Bien, yo voy a llamar aquí el suceso H ser un hombre, suceso M ser una mujer, suceso P tener una valoración positiva y suceso N tener una valoración negativa, ¿vale? Pero esto vosotros os lo tendríais que haber definido en el examen nada más empezar. Ahora dice, sabiendo que es hombre, que tenga una valoración positiva del candidato. Probabilidad de sabiendo que es hombre, que es una condición, que tenga una valoración positiva del candidato. Pues sería esto. Ya sabéis que la formulita, teorema de Bayes, es la intersección entre la condición. Muy fácil, la intersección era simplemente lo que teníais entre la intersección de hombres y valoraciones positivas, 50 menos delta, sí, quedaba en función de la delta, y esta probabilidad se coge sobre 200, ¿vale? Y todo esto dividido entre la probabilidad de ser un hombre, que era 80 de 200, 80 sobre 200. Pues ¿qué pasa? Que aquí los cálculos de momento había que dejarlos en función de la delta, no pasaba nada, 50 menos delta partido por 80, ¿vale? Sí, había que calcularlo así, porque todo nos quedaba en función de delta hasta saber lo que valía la delta, que no estaba definida en ningún sitio,
¿vale? Y no se podía calcular, al menos yo no he pensado en una manera de calcularlo. Lo que sí que es cierto es que esta delta no podía tomar cualquier valor, porque obviamente tú no le puedes restar a 50 algo y que te quede un número de hombres negativos, ¿no? Ni puedo restarle algo a 80 y que te quede negativo, ni puedo coger un valor negativo y sumárselo a 40, así que básicamente esta delta, si queríais ponerlo en el examen, pero esto ya era tal vez un poquito demasiado, es que tenía que ser más pequeño que 50, perdón, no 80, 50, ¿vale? Y tenía que ser más grande que menos 30, ¿vale? Menos 30 podía ser, porque aquí nos daría 0, pero no podía tomar cualquier valor, tenía que estar comprendido entre estos dos. De todas maneras, pues nada, como tenía que ser más pequeño que 50, pues ya podéis comprobar que esto efectivamente nos quedaría un valor más pequeño que 1, por lo tanto está bien definido como una probabilidad, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho el primero, vamos con el B, dice que sea hombre y favorable al candidato, eso es una intersección, hombre y favorable al candidato, favorable al candidato quiere decir que tenga una valoración positiva. Vale, pues esto ¿cómo se hace? Una intersección solo tienes que coger lo que tenías en común, ¿vale? Que eran 50 menos delta, partido en este caso por los casos totales, que eran 200, ¿no? Favorables entre casos posibles. ¿Ya está? Sí, ya está. Esto era todo. El apartado B era esto. Apartado C. Que sea mujer o que esté a favor del candidato. Eso es una unión. Ser mujer o, unión, estar a favor. Bueno, pues esto lo podéis calcular. Probabilidad de mujer más probabilidad de estar a favor, menos la intersección de mujer y estar a favor. Vale, ser mujer en este caso era mujeres, pues 120 de 200. 120 sobre 200. Estar a favor, 90 de 200, 90 de 200. Y la intersección de mujeres y estar a favor, que era esto de aquí, 40 más delta partido por 200. Bueno, pues estos hacíais 4 números y ya lo tendríais, ¿vale? Era simplemente esto y de nuevo nos quedaría en función, obviamente, de la delta, ¿vale? Si queréis os lo hago, serían 120. Le cogemos 90 menos 40, que es 50, 170, 170 menos delta partido por 200, que he sacado denominador común. Ya lo teníais. Bien, y vamos con la última pregunta, que era tal vez la difícil de este ejercicio. Dice, ¿qué valor debe tener el parámetro? ¿Qué parámetro? El parámetro delta, para que los sucesos ser mujer y no estar a favor del candidato sean independientes. Para que dos sucesos sean independientes, el ser mujer y no estar a favor, quiere decir estar valoraciones negativas, tendría que ser igual a la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de encontrar a alguien que haya hecho una valoración negativa, que no esté a favor. Bueno, pues esto es lo que teníais que imponer. La intersección en este caso era valoraciones negativas y mujer, 80 menos delta entre 200, y lo teníais que igualar a probabilidad de ser mujer eran 120 entre 200, por la probabilidad de hacer valoraciones negativas, 110 entre 200. Bueno, pues esto se podía simplificar un poquito, aquí nos quedaba un 6 entre 200, este se me iba, 12 entre 2 es 6, 6 por 11 es 66, bien, pues esto os quedaba algo así, 80 menos 66 era igual a delta, y ya teníais el valor de delta de 14, que como veis, estaba dentro del intervalo que habíamos dicho que podía estar, así que estaba bien calculado y resuelto. Si luego ya queríais de forma recurrente volver y calcularos las probabilidades, pero eso no lo pide, no lo exige en ningún sitio, ¿vale? Con lo cual el ejercicio en principio ya estaba resuelto. Bueno, pues espero que se haya entendido todo. Intentaremos subir también la parte de test, no sé si os habéis fijado, pero si habéis tenido la suerte de hacer todas las preguntas test de repaso, se han repetido las mismas de otros años, así que enhorabuena para todos los que habéis hecho el estudio con nosotros. Y bueno, sí que es verdad que la parte de desarrollo era tal vez un poquito más complicada de lo esperado respecto a otros años, pero lo compensaba con una parte de test clavada a lo que ya había salido. Así que espero que os haya salido muy bien el examen y nos vemos en la parte de test. Hasta luego.